Capítulo 12. Nubes de vida. Joseph usó el término hoy en una discusión, y la verdad es que es una excelente descripción de la forma en que su universo fue sembrado inicialmente. Sin embargo, entienda que el término nube de sueños también serviría. Sin embargo, es una referencia evocadora a la forma en que todo lo que es, se empaqueta a sí mismo en la formación de sus innumerables realidades. Tales nubes de vida todavía existen, y es mejor que pongas la palabra todavía entre comillas. Cada semilla de vida, contiene en sí misma su propia capa protectora, su propia placenta de alimento necesario y circunstancias ambientales, su propio sistema y ramas de probabilidades. Esas ramas de probabilidades actúan como sensores remotos, buscando aquellas condiciones que serán adecuadas para la realización y el desarrollo del mejor valor de la semilla. En los términos más simples, las nubes de vida enviarán su contenido donde las circunstancias satisfagan mejor sus propios requisitos. Por otro lado, las nubes de vida pueden sembrar sus propios mundos por completo. El espacio mismo ya habla de una creación comenzada, porque no importa cuán vacío pueda parecer el espacio, simplemente aparece como una vasta catedral, o tienda, o pirámide de forma, por el momento tal vez vacía por dentro, con paredes tan distantes que pasan desapercibidas. Las probabilidades pueden estar girando en todas partes, pero permanecer, por supuesto, inadvertidas en un instante dado, de modo que en esta extraña analogía, podrías escuchar un zumbido tenue y breve, como en el remolino de los vientos, y pensar que no tiene importancia, mientras que lo que escuchaste en su lugar fue un mundo entero de probabilidades que pasan rápidamente por donde estabas. Por lo tanto, toda tu estructura de vida, con sus definiciones agudas y precisas en el paquete de la realidad, es una nube de vida viviente que puede o no ser percibida en otras realidades. Esa nube contiene en su interior fuentes cada vez más frescas de nueva creatividad. Cuando sueñas, duermes o piensas, automáticamente añades a otras dimensiones de una nube de vida, o nube de sueños que emergen de las acciones mismas de tus propios movimientos subjetivos. Incluso el infinito se expresa en todas partes en cada momento, porque el infinito mismo no es algo aparte de lo que es el universo. Como el universo es una porción de la creatividad del infinito, en esa luz hay nuevas especies que aparecen todo el tiempo, ya sea que su propia situación les permita o no percibir esa emergencia. Ustedes mismos pueden ser partes de ese surgimiento. A partir de tu umbral o foco, estarías relativamente inconsciente de tu propio movimiento en un nuevo umbral de tiempo, porque a los seres en ese umbral ya habrías llegado, mientras que para ti en tu presente, su existencia sería, en el mejor de los casos, teórica, como si fueran yo futuro. Desde su punto de vista, lo serían, por supuesto. A otros niveles, sus sueños se mezclan y entrelazan no solo con los de sus contemporáneos, sino con los de todos los tiempos y lugares, vivos o muertos en sus términos. Cada universo, como el que conoces, sirve como una pequeña colonia de existencia, y es infinito dentro de las características de su propia naturaleza. Parte del material de esta noche solo tendrá significado para ti, en el estado de sueño, para el caso, y las palabras del libro pueden despertar algunos de esos significados en tu atención. Cada porción de todas estas nubes de vida busca la realización de valores una vez más, pero ese término en sí mismo es lamentablemente inadecuado para expresar la naturaleza de la diversidad, el propósito o el significado de la vida. Sin embargo, este propósito o significado no existe aparte de tu propia existencia. Eres parte del significado y el propósito de la vida, pero esos propósitos, que provienen de la fuente de tu propio ser, son demasiado grandes para ser expresados o descritos dentro de la estructura de tu personalidad tal como la entiendes. Sin embargo, tal comprensión se experimenta o se siente a menudo, a veces mientras escuchas música, o cuando estás profundamente conmovido por la emoción, y cuando no colocas una gran distancia entre ella y tú mismo. Prestar atención a la vida que tienes con amor, comenzando donde estás,
te permitirá ser el mejor que sientas tu propio significado. ¿A qué me refiero con esa atención? Bueno, atención al momento tal y como se presenta. Atención a la mesa de la rica realidad tal como aparece ante ti. Atención al tipo de persona que eres y a la apreciación amorosa de tu propia singularidad. Atender a tu vida de esta manera te lleva a una comunicación más clara con la acción interior de tu propia existencia. No les he dado una multitud de métodos o sugerencias, diciéndoles cómo descifrar o comprender sus propios sueños, aunque he mencionado estos temas a menudo, en este libro y en otros. No os he dado métodos complicados concernientes a los viajes fuera del cuerpo, y sin embargo, todos nuestros libros, al cambiar vuestras actitudes, os ayudarán a producir cambios en vosotros mismos que mejorarán automáticamente tales actividades. Comenzarán a ocupar sus lugares naturales dentro de su mundo. Ningún método te ayudará de otra manera. Tampoco quiero que pienses que las respuestas a tus preguntas están preempaquetadas en el estado de sueño, relativamente inaccesibles, excepto para aquellos que poseen talentos únicos o algún conocimiento secreto del mundo del ocultismo. Mucha gente, mucho antes de la época de la imprenta o de la lectura, aprendió a leer muy bien la naturaleza, a observar las estaciones, a palpar las estaciones del alma. Las respuestas, por lo tanto, están tan cerca como sus propios escalones de puerta trasera, porque en los umbrales de sus seres se encuentran automáticamente en el centro del conocimiento. Nunca se está en la periferia de los acontecimientos. Independientemente de tus circunstancias, de tu condición en la vida, de tu formación o de tus aptitudes, en tu propio umbral, estás en el centro de todas las realidades, porque en tu centro todas las existencias se intersectan. Ustedes son en todas partes parte de ellos, y ellos son de ustedes. Cada porción del universo lleva el conocimiento de todas las demás partes, y cada punto de una realidad es el centro de esa realidad. Estás entonces centrado en el universo. Una vez más, incluso tus sueños y pensamientos se apagan para ayudar a formar nuevos mundos. Tales consideraciones deberían despertar naturalmente en ti percepciones mucho más vastas y, sin embargo, mucho más íntimas, percepciones a cuya luz comienza a desaparecer la nebulosa retórica del conocimiento preempaquetado. A medida que lo hace, los altavoces dentro de cada uno de ustedes pueden elevarse a la superficie de la conciencia ordinaria, sin ser considerados charlatanes o locos y locas, o tontos, sin tener que distorsionar su información simplemente para llamar su atención. Los altavoces son esas voces internas que primero te enseñaron lenguajes físicos. Podrías estar igualmente en lo cierto al llamarlas las voces de los electrones, o las voces de los dioses, porque cada una es una representación de todo lo que es, rebosante como una fuente tanto de conocimiento como de amor. Cuando estás en la puerta de tu casa físicamente, miras hacia adentro, a una increíble aventura psicológica brillante. No estoy usando símbolos en tales declaraciones, y escondidos dentro de ellos hay importantes pistas hogareñas. Cada cuchara que tocas, cada flor que colocas, cada sílaba que dices, cada habitación a la que atiendes, te pone automáticamente en contacto con tu sentimiento natural por el universo, porque cada objeto, por hogareño o mundano que sea, está lleno de cambios y comprensión. Por lo tanto, no quiero que concentres tus esfuerzos en memorizar métodos para percibir otras realidades, sino que te des cuenta de que tales percepciones están en todas partes a tu alcance. Si comprendes eso, entonces reorganizarás la organización de tus propios pensamientos por ti mismo. Comenzarás a leer tus propios pensamientos con la misma facilidad con la que ahora lees un libro. Es mucho más importante leer tus propios pensamientos que aprender a leer los pensamientos de los demás, porque cuando conoces tus propios sentimientos, ves fácilmente que todos los demás sentimientos también se reflejan en los tuyos. Cuando apartas la mirada del mundo, lo estás mirando más de cerca. Cuando lees frases como la última, estás liberando un poco tus propias mentes, abriendo mayores organizaciones. Tu vida es un sueño que estás recordando. Lo estás recordando y creando a la vez, viéndolo crecer desde la atención de tu propio amor y conocimiento, y así como pareces estar en su centro,
Así también estás en el centro de todos tus sueños, que se tejen aparentemente hacia afuera. Su universo físico comenzó, de nuevo entonces, desde un centro de ensueño. Has vivido en un mundo en el que creías que debías luchar para sobrevivir, y por eso has luchado. Has creído que los contornos naturales de la naturaleza eran de alguna manera antagónicos a tu propia existencia, de modo que, si solo quedaras en manos de la naturaleza, perderías tu camino. Se le ha creído eso, en el marco mismo de su psicología. Por lo tanto, en sus experiencias, todas estas cosas han demostrado ser en gran medida ciertas. Nada enseñaba que fuerais criaturas. He estado tratando de llevarlos a un nuevo umbral de percepción, donde los viejos mitos de la evolución pueden ser vistos como castillos anticuados, antiguos o abandonados en medio de un bosque de creencias. Un bosque que de hecho es en sí mismo uno formado mágicamente. El bosque es el mundo de su imaginación, seguramente, la imaginación de sus mentes, y sin embargo dotado de fuerza y poder por la creatividad innata que surge de un mundo interior que representa mucho más verdaderamente los orígenes del hombre y de la bestia. Ese mundo ha sido ocultado en gran parte por los camuflajes arrojados por la ciencia y la religión por igual, pero en sus tiempos el paisaje comenzó a parecer tan oscuro y amenazador, tan prohibido y ajeno a sus propios deseos, que su final parecía aún más inevitable y rápido. Espero haberte dado en este libro una imagen mucho más galante y verdadera, que representa el origen de tu vida, estructura, ser y pensamiento. El mundo interior de la realidad, el mundo de los sueños, presenta un modelo de existencia en el que la nueva energía, vitalidad y ser son evidentes en todas partes, listos para venir a formar nuevas transformaciones, nuevas combinaciones de energía y deseo. Ese universo psicológico interno es una gestalt psíquica, impulsada, formada, sostenida o impulsada por la realización de valores, el amor y el deseo, por los valores amorosos que no tienen límite. El universo no se rinde a sí mismo, ni a ninguna de sus criaturas. Está gobernado por un conjunto diferente de principios, un conjunto diferente de valores, y por la exuberancia cooperativa interna. Es posible que necesites algún tiempo antes de que las viejas creencias se vuelvan menos prominentes y finalmente caigan en su verdadera decadencia, una decadencia, por cierto, que de hecho tiene su propio tipo de majestuosidad, energía y belleza. Pero las inclinaciones naturales internas de toda la conciencia dentro de los reinos de su ser, ahora anhelan un cambio constructivo, una visión más clara para experimentar de nuevo su sentido inherente de espiritualidad corporal, gracia física y psíquica. Quieren sentir de nuevo el movimiento sin esfuerzo que es su derecho natural de nacimiento. Espero que este libro, en un grado u otro, ponga a cada uno de ustedes en contacto con su propio movimiento psicológico interno, su aliento creativo, para que se fortalezcan y sientan dentro de sus propias mentes y espíritus una nueva promesa, una nueva intención, y el regocijo de la fuerza terrenal y espiritual. Vives en un estado de gracia natural que está completamente vivo y vital, ya sea que la ciencia decrete o no, que la conciencia posee su propia intención. La naturaleza es sobrenatural todo el tiempo, por supuesto.